Ser podcast. Episodio 95. Moriarty en Maspalomas. Hola a todos, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, Nerea, muy buenas a todos. La primera salida que hicimos con este podcast fue a Maspalomas. En aquel episodio, el 53, que titulamos Dunas, fiesta y mucho más, nos ocupamos del fenómeno turístico que representa el sur de la isla de Gran Canaria y la gran implantación que tiene en la zona el colectivo LGTBIQ+. Hablamos aquel día de turismo sostenible, de los comienzos del fenómeno, del día a día en Maspalomas, en Meloneras, en Playa del Inglés, del Cruising e incluso del Jumbo, el centro comercial y de ocio en el que grabamos el episodio. Pero Maspalomas es un mundo complejo e inabarcable. Los Moriarty, en este caso Aitor Arregui y José María Goinaga, han rodado allí su última película. Y en ella se habla de muchas cuestiones que nos afectan. El sexo de las personas mayores, los armarios con puertas de entrada y salida y la capacidad para relacionarnos, entre otras muchas cosas. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Creo que ya os hemos contado en alguna ocasión el origen de este podcast. Lo normal nace a partir de la pretensión de hacer un reportaje sobre una noticia que leímos en la prensa, una noticia que hablaba de personas mayores LGTBIQ+, que tenían que volver al armario cuando entraban en una residencia. Aquel reportaje no se pudo hacer porque los protagonistas no quisieron hablar, pero supuso el germen de lo que ahora escucháis. Maspalomas tiene un origen parecido. Vicente es un hombre gay que vive feliz en el sur de Gran Canaria, pero un mal día sufre un ictus y tiene que volver para recuperarse a la ciudad de la que salió hace ya mucho tiempo, San Sebastián. Allí se reencuentra con su hija y tiene que ingresar en una residencia. Vuelve a su ciudad y vuelve también al armario. Los directores de Maspalomas son Aitor Arregui y José María Goinaga, que es también el guionista. Aitor, José María, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Creo que lo primero es obligado. Aitor, José María, muchas gracias por haber hecho esta película. Ya no solo porque es un muy buen cine, sino porque creo que era una película necesaria, ¿no? Sí, bueno, te lo agradezco. La verdad es que cuando nosotros nos planteamos hacer esta historia no piensas en términos de si es necesaria o no, ¿no? Te guías más por un impulso interno, ¿no?, que te lleva a contarlo. Es curioso, yo no sabía que teníamos el mismo origen, pero cuando yo leí algún artículo, ¿no?, que hablaba sobre la gente LGTBIQ+, que al ingresar en las residencias volvía al armario, me pareció un tema poco tratado y a la vez que a mí por lo menos me interpelaba mucho, ¿no? Porque bueno, a mí me costó también salir del armario y entendía que para una generación que en general seguramente les costó mucho más que a nosotros, el acabar en una residencia volviendo a ese agujero, ¿no?, por así decirlo, me resultaba muy duro y muy desalentador. Una de las muchas cosas que llama poderosamente la atención de esta película es que hay mucha verdad. Maspalomas es de verdad, la residencia es de verdad, los cuartos oscuros y las saunas son de verdad, ¿verdad? Eso es lo que intentamos hacer, al menos, ¿no? Era la propuesta, José Mari, cuando nos presenta la idea y posteriormente el guión, las distintas versiones de guión. O sea, una de las cosas innegociables era intentar transmitir verdad, primero en Maspalomas, porque además es un mundo seguramente desconocido para mucha gente. Yo no lo conocía, por ejemplo. Yo no sabía que Maspalomas era el principal destino turístico gay de Europa. No es solo eso, también hay turismo familiar, etc., ¿no? Pero todas esas dunas, la fiesta, la desinhibición, lo a gusto que está la gente, todo eso para mí no lo había visto en el cine, era novedoso y no había que aplicar un plus de algo o del otro, era simplemente intentar retratar lo que bueno, José Mari, cuando lo ve por primera vez y tal, vio, ¿no? Y lo que luego puso en el guión. Y lo que es la residencia también, alguien alguna vez nos ha dicho que, joder, esa residencia ya la querría yo para mi familia. Yo igual la habéis puesto como muy bien. No ha sido la intención. O sea, la intención sí era un poco, cuando se documentó José Mari y cuando hemos un poco estado ahondando en la realidad de la residencia, ha sido un poco intentar transmitir lo máximo posible la veracidad, porque creemos que así la historia de Vicente se cuenta de una manera más
potente, ¿no? Yo en ese sentido estoy bastante contento con el resultado en cuanto a la veracidad, ¿no? Y hay mucha verdad también en el sexo que aparece en la película. No habéis dulcificado las escenas ni habéis escondido la práctica de ese sexo. No sé si eso no habrá asustado a alguien a la hora de producir y distribuir Más Palomas. Mira, yo creo que tenemos la gran suerte, y en eso nos sentimos unos privilegiados, de poder hacer lo que queremos, ¿no? Para bien y para mal creo que somos responsables de todo lo que hacemos, ¿no? Y al ser nosotros también productores, bueno, realmente marcamos mucho ahí nuestra libertad, ¿no? Y para nosotros es muy importante. Entonces, realmente la historia ha salido así, se ha ido sintiendo así y no hemos tenido a nadie que nos estuviese diciendo, oye, ojo, cuidado con esto. Y en ese sentido nosotros teníamos claro que en esta película queríamos mostrar el sexo porque era importante para explicar el conflicto de nuestro protagonista, para explicar esa homofobia interiorizada que él creía seguramente superada y que vuelve a reaparecer cuando es ingresado en la residencia. Era importante para contrastar lo que él vivía en Maspalomas con lo que luego vive en la residencia. Entonces sabíamos que ese sexo tenía que estar y estuvo en el guión desde el principio. Y luego también en la propia residencia era importante también seguir mostrando el sexo y la sexualidad de los residentes, por así decirlo, ¿no? Porque es algo de lo que yo creo que no se habla. Parece que vivimos en una sociedad que vive de espaldas a la sexualidad de los mayores, ¿no? E incluso nosotros al hacer la película es como que te encuentras a mucha gente que te hace la pregunta, sí, pero a partir de una edad. Entonces es como que parece que tienes que estar todo el rato peleándote para derribar esa idea preconcebida, ¿no? Que es, yo creo que al final nosotros siempre decimos que en nuestra película la residencia es un poco una metáfora de la sociedad, ¿no? Que es una sociedad que homogeneiza, que te presupone heterosexual, que te presupone, si eres mayor, que no tienes impulsos sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces depende de ti que levantes la mano y digas, no, yo soy diferente, ¿no? Yo no soy heterosexual o soy mayor y me gusta disfrutar del sexo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por ahí por donde hemos querido desarrollar la historia. Hablas de metáforas, Maspalomas habla de armarios, pero no solo del armario que lleva a Vicente a esconder su sexualidad en la residencia, sino también de los armarios en los que escondemos nuestros sentimientos y que muy raramente abrimos para mostrarnos a los demás, ¿no? Yo creo que cada uno de alguna manera, y además, bueno, lógicamente con distintos matices, no es lo mismo un armario en el que te escondes por tu identidad sexual que por otros sentimientos, pero insisto que sí, que cada uno lleva su armario o su bagaje en la espalda, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, pues vemos que Vicente es el que quizás tiene el armario más claro y rotundo en nuestra historia, porque él es también el protagonista, pero por ejemplo su hija, Nerea, en la película, pues también se ha metido en el armario seguramente de una manera más emocional. La historia con su padre, digamos, el corte que supuso en cuanto a su relación le ha condicionado definitivamente. Y llega también, al punto de que no le cuenta a su hijo que tiene un abuelo, ¿no? Eso es. Y a la vez seguramente también ha heredado los miedos de su padre y una especie de, sin querer ella, una especie también de homofobia incluso, ¿no? O al menos un miedo a hablar de esto, ¿no? Sí, ella está en el armario como hija de gay, ¿no? Del mismo modo que Vicente lo está como gay, ella lo está como hija de gay, ¿no? Bueno, siguiendo con los armarios, hay una frase, yo creo que bastante clarificadora en un momento dado en la película, que es cuando a Vicente le preguntan, oye, pero, bueno, le dicen exactamente, tú no te puedes quejar de tu libertad porque vives en Maspalomas, y él responde, bueno, pero ¿qué crees que es Maspalomas? Quizás sea un armario enorme, ¿no? Yo creo que también esto puede dar que pensar. Hablabas precisamente ahora de ese armario enorme que era Maspalomas, hablabas tú también antes, José Mari, de esa recuperación de la homofobia interiorizada. Indaguemos un poquito más. ¿Por qué Vicente decide volver al armario? ¿Es por miedo? ¿Es por vergüenza? ¿Es por la presión social? Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Seguramente al principio tal vez empiezas porque en nuestra película, en nuestro Vicente, realmente se encuentra en la residencia con una realidad que le pasa por encima. O sea, es todo muy rápido y para cuando él se da cuenta ya le han estado haciendo comentarios de qué guapa, ¿no? Te conocí en la mili, tenías una novia muy esto, y yo creo que es como que de repente te encuentras en una realidad donde, aparte de que no sabes si ellos lo van a aceptar o no,
que yo creo que al final es la principal razón por la que construyes ese armario, ¿no? El miedo al rechazo. Es como que al principio no tienes ni tiempo de situarte, ¿no? Y yo creo que es algo que nos pasa a muchos gays, ¿no? Que te enfrentas a una nueva realidad, ¿no? Y de repente, si no lo has dicho al principio, de repente te han empezado a hacer comentarios y tú entonces dices, ay, no he aclarado, debería haberlo aclarado, no. Y cada vez es como que igual te cuesta más, ¿no? Y si luego, a medida que te va costando más, si además ves una realidad donde te da la sensación de que no vas a ser aceptado, pues igual dices, bueno, pues me quedo aquí, ¿no? Entonces yo creo que los armarios no desaparecen del todo, siempre están ahí, ¿no? Y va a depender un poco de tu determinación el salir, ¿no? Pero no es una cosa que sea ya está, ya he salido y ya está, ¿no? Sino que va a ser algo con lo que vas a tener que o algo que vas a tener que gestionar durante toda tu vida, seguramente, ¿no? Es una película que habla también sobre los cuidados, sobre cómo la hija asume, aunque lleva muchos años alejada de su padre, que tiene que hacerse cargo de él, ¿no? Bueno, al final son las relaciones familiares, es lo que tiene, ¿no? O sea, que por mucho que la historia del padre y la hija sea una historia que se cortó hace 25 años, esto no se ve, pero se habla en un momento dado de la película. Al final, cuando el padre está en un aprieto de índole de salud, digamos, pues la hija responde, ¿no? Y hay un momento que le dicen... ¿Tenías claro que tenía que ser una hija y no un hijo? No del todo, porque a mí sí que me daba la sensación de que si era un hijo, tal vez se podía ahondar más un poco en esa masculinidad. Bueno, no sé, tal vez podrías indagar en la masculinidad herida del hijo o en las dudas que le genera a nuestro protagonista su propia masculinidad, ¿no? Entendida por parte de él, ¿eh? Porque claro, obviamente el que tú seas homosexual no va en contra de tu masculinidad, pero bueno, en una mentalidad, digamos, anterior o tal, pues igual él tiene un problema ahí, ¿no? Y sí que me daba la sensación de que con un hijo la historia adquiría otros matices interesantes, muy interesantes. Es que esta historia ha sido en algunos momentos como difícil de equilibrar. Salió una primera versión del guión, salió muy rápido y funcionaba muy bien, ¿no? Pero luego pues nos reunimos y me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas a indagar más en esto o a generar más trama con este detalle o tal? Y se hicieron muchas pruebas, hubo una segunda parte del proceso de guión en el que hubo mucha prueba-error de cosas que se probaban, cosas interesantes, tomadas independientemente, pero que cuando se integraban en el guión hacían que de repente la balanza se fuese mucho a un lado y a lo mejor otros aspectos del guión dejaban de captar la atención del espectador, etcétera, etcétera. Entonces, en esa búsqueda de equilibrio me daba la sensación de que tal vez si fuese un hijo en lugar de una hija, yo creo que se desequilibraba un poco, o sea, porque se iba, adquiría como mucha más fuerza. Yo sí me acuerdo que lo hablamos, no me acuerdo exactamente, al final, se fantaseó con esa idea, si fuera tal, y al final se decidió que fuera la hija. Yo creo que fuera una hija, yo creo que sí habría matices, cambiaría de una manera, bueno, no sé, o sea, no sé si ostensible, pero sí, pero a la vez sí me parece que en esencia sería la misma relación, ¿no? Con matices, ¿eh? Yo creo que eso sí estaba como muy consolidado, ¿no? Pero sí es verdad que los cuidados, en 90 y tantos %, caen sobre la mujer. Sí, eso es así. Es así. Bueno, en este caso, además, añadiendo un poco a lo que ha comentado Aitor antes, yo creo que hay una especie de sentido de la responsabilidad por parte de Nagore, del personaje de Nerea, que trasciende un poco lo que en realidad tendría por qué sentir. Es decir, su padre le abandonó hace 25 años y no tiene por qué hacerse cargo. Pero hay en un momento que además Nagore Aramburu le da mucha importancia en la historia, en el que el padre le pregunta ¿por qué te tuviste que hacer cargo de mí? ¿No? Y ella le dice porque eres mi padre, ¿no? Así simple y llanamente. Para mí sí que hay gente que obviamente siente esa responsabilidad, ¿no? Curiosamente, en nuestra primera película, que era en 80 días, también el detonante y el arranque de la película era que la protagonista se hacía cargo de su ex yerno,
Y claro, su hija le decía, pero ¿por qué te estás haciendo cargo? Es que no tiene a nadie y tal. Y ahí también había como un sentido de la responsabilidad un tanto a lo mejor exagerado, ¿no? Es una pregunta que en parte puede que la hayas contestado ya, pero me interesa ese proceso de creación. Es una película de contrastes, encontramos escenas de una crudeza insoportable que casi nos hacen querer apartar la mirada o taparnos los oídos, frente a escenas de una ternura infinita que, como os decía antes, fuera de micro, a mí, por ejemplo, me han hecho llorar. ¿Es eso un efecto buscado o es el desarrollo propio de la historia? Yo creo que es un poco el desarrollo propio de la historia, porque es curioso, perdona, igual tienes que contestar tú. Por lo que vamos viendo, la película conecta bastante con las emociones de la gente. Tú cuando lo escribes, obviamente sabes que hay momentos que pueden ser emotivos, pero llega un momento en el que estás trabajando tanto con ese material que tú pierdes un poco esa perspectiva, ¿no? Y pierdes un poco el potencial de emocionar que pueda tener la historia, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó el domingo que fue el estreno de la película en San Sebastián. Claro, yo vi la película frío. Claro, también es muy reciente y todavía no has pillado la distancia como para verla como un espectador normal, ¿no? A mí me pasó lo contrario, que yo estuve más emocionado. Hacía mucho que no veíamos la peli entera, desde junio, ¿no? La hemos visto no sé cuántas veces, pero ya reposada y ya en condiciones de festival la vimos y a mí me tocó muchísimo. A mí, sin embargo, no. Y me pasó lo mismo, me acuerdo, con Loreac, cuando la estrenamos en San Sebastián, que estaba frío y te genera una sensación muy desoladora, porque tú normalmente haces las películas pensando en qué me gustaría ver en pantalla, ¿no? Intentas hacer... Porque al final es el único referente que tienes, ¿no? Bueno, en nuestro caso, obviamente, tienes el mío y el de Aitor, ¿no? Pero tú intentas hacer la película que deseas y luego en el momento que se estrena resulta que no eres capaz de disfrutarla, ¿no? Es un poco eso. Pero sí, obviamente, a ver, la emotividad está ahí, pero yo creo que es una emotividad que ya la propia situación te da, ¿no? Luego, obviamente, tienes que saber también dosificar las cosas y buscar el punto exacto. No funciona... Si buscas emotividad así estratégicamente, creo que no. Al menos a nosotros, ¿eh? O a otros seguramente sí, pero a nosotros no nos funciona así. O sea, es lo que dices, es un poco una situación que te lleva a esto. Yo el recuerdo que tengo es que luego vas graduando y dices, bueno, aquí hay que sacarle un poquito más a esto. Sí, pero a veces también es curioso en el cine porque simplemente el cambiar de orden dos secuencias a veces puede hacer que la emoción de repente crezca muchísimo, ¿no? Hay una especie de alquimia en todo esto del montaje que hace que el orden de las secuencias o el de repente quitar solamente una secuencia y dejarlo todo igual, la sensación puede ser totalmente diferente, ¿no? Y siguiendo con los contrastes, Maspalomas y la residencia, la luz y los colores, la libertad frente a la pseudocárcel, ¿no? Sí, eso, o sea, el guión ya tenía de base este contraste que a mí me encantaba. O sea, por un lado, el comienzo con Maspalomas, el sexo explícito que decimos. Nosotros es que nunca habíamos hecho nada por el estilo y siempre tienes que buscarte retos. Y de repente verte... Nosotros que a veces somos un poco jesuitas, de repente verte rodando, imaginarte, verse el guión, imaginarte verte rodando esa clase de escenas, pues a mí personalmente me ponía mucho. Eso lo primero. Y luego, Maspalomas es un espacio que ya de por sí tiene mucha luz, mar, las dunas. Es cine casi en sí mismo. Sí, es de una belleza ya natural, ¿no? Los neones del Jumbo, o sea, todo es como... Claro, eso lo queríamos captar y por eso lo hicimos, entre otras cosas, en 35 milímetros, que es la primera vez que lo hacemos desde hace 15 años, que hicimos la Loga Yegune en 80 días en cine. Y luego, claro, ese contraste funciona si luego pues lo llevas a un mundo totalmente distinto como es el de la residencia, ¿no? Que es donde está la historia realmente, ¿no? Es digamos que la primera parte sería dónde está Vicente en este prólogo, cómo se encuentra Vicente, aparentemente es feliz, está a gusto, y este prólogo te lleva un poco a qué le va a pasar a partir de ahora en la residencia y cómo va a sentir una especie de vocación hacia eso que hemos visto que ha perdido, ¿no? Que es Maspalomas. Y el contraste en ese sentido para mí estaba en el ADN de la historia. Teníamos que para que la historia funcionara bien, teníamos que buscar, digamos, esos dos mundos entre los que fluctúa Vicente, ¿no? Hay que hablar, por supuesto, del reparto y de José Ramón Soroiz. Yo no sé si hay algún actor en el mundo capaz de sostener un primer plano como lo hace él. Y hay que decir que en esta película no faltan precisamente los primeros planos, ¿no?
No, bueno, José Ramón lo tuvimos en la cabeza desde el principio, ¿no? Realmente es un actor muy conocido en el País Vasco. No tan conocido en el resto de España, aunque algunos lo recordarán por Patria posiblemente, que era el empresario al que asesinaban. Y entonces, para nosotros sí es muy conocido porque él ha hecho como muchas teleseries allí, además teleseries en distintas épocas, con lo cual es bastante transgeneracional, porque para unos es conocido por algunas series que hizo en los 90, para otros para una serie que hizo en los 2000, y para otros, los más jóvenes, es ahora el abuelo en una serie adolescente, ¿no? Entonces le conocen muchos y además de muy diversas edades, ¿no? Con lo cual la gente realmente allí se va a llevar una gran sorpresa porque estamos acostumbrados a verle en personajes mucho más blancos, en otros códigos, y el trabajo que hace aquí está muy alejado de todo eso, ¿no? Pero aún así lo teníamos como muy presente cuando estábamos escribiendo el guión. Yo en todo momento pensé en José Ramón, porque hay algo en su mirada, un punto de vulnerabilidad, un punto de inseguridad. Capacidad que tiene para decir algo con un simple Sí, gesto. sí. Y había algo en él que decía, yo creo que sería un buen Vicente, ¿no? Entonces no hicimos casting, se lo ofrecimos directamente. Él al principio lo primero que nos dijo es porque él se agobia muchísimo y es muy inseguro y yo lo único que yo no voy a hacer entrevistas, ¿eh? A mí es que me agobia mucho todo esto de la prensa y yo no quiero hacer entrevistas y tal, y ya vino con eso, ¿no? Y no, nosotros te queremos a ti y tal, y oye, si tú no quieres hacer entrevistas, pues esto se pone por contrato y tal. Luego ha hecho alguna, y salió en la rueda de prensa el otro día y tal, pero como muy medido. Y entonces hablamos un poco de la historia, pero dijimos, bueno, te mandamos el guión, ¿no? Y yo en ese momento no le hablé, no le conté las escenas sexuales, porque dije, ya le veo tan agobiado con lo de la prensa que no le voy a sacar ahora este tema. Entonces le mandé luego el guión y le puse en el email, bueno, ya verás que hay unas secuencias un poco subidas y tal, y bueno, pero todo esto ya lo hablaremos y ya iremos poco a poco. Y ya se leyó el guión y él dijo, a ver, la historia me ha encantado, además me veo que puedo hacerlo, o sea, me veo capaz de hacer este papel, pero las escenas sexuales me preocupan, tal, pero realmente lo queréis rodar como está en el guión, tal, y estaba como... Entonces ha sido todo un proceso, por un lado de él, de mentalizarse, y luego de generar un entorno muy seguro, ¿no? Sobre todo con la ayuda de las coordinadoras de intimidad, Tabata y Lucía, con las que, bueno, pues al final lo estableces todo, tú les cuentas un poco lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres rodar. Ellas también te ofrecen recursos, oye, pues mira, para esto, para simular este movimiento, para simular una felación que no se vea tal, pues bueno, tienen como distintos recursos, ¿no? Y vas un poco como cerrando la planificación y luego ellas hablan con el actor, ¿no? Para transmitirle, y él les dice... Esto sí estoy dispuesto a hacer, esto no. Pero bueno, él estuvo muy abierto y él entendió lo que le decíamos de que era muy importante mostrar el sexo, ¿no? En esta película. Él lo entendió y dijo, bueno, mira, esto se hace así o no se hace. Yo añadiría también que su físico, ya lo ha dicho José Mari, pero nos ayuda para mí a darle más matiz y más contraste ese físico, digamos, de buen hombre, ¿no? De un tío con una mirada tierna. Contrasta un poco con Vicente, que es un personaje que lógicamente tiene su emoción y esto al final como que florece, ¿no? Más bien la parte final. Pero también es un personaje a veces tirando a gruñón, a veces antipático, que toma decisiones que no siempre los entiendes, que personalmente a mí creo que lo enriquece más, ¿no? El pobre Iñaki termina pagándola. Claro, y verle a un señor con un físico de buen hombre como tiene José Ramón Soroiz actuar de esa manera, yo creo que le da como algo que, bueno, alquimia utilizabas tú antes para otra cosa, José Mari, le da algo que te hace más especial, ¿no? Si pones a un actor con una mirada, con un gesto, con un rostro más agresivo, pues seguramente tendríamos otro Vicente. Ya lo comentabas tú antes, José Mari, los espectadores de fuera de Euskadi hemos descubierto prácticamente a José Ramón en Maspalomas, y aunque empieza a hacerse habitual, hace muy poco que descubrimos a Nagore Aramburu, Nerea, la hija de Vicente en la película. Era la actriz perfecta para darle la réplica a José Ramón, ¿no? Sí, bueno, aparte que se conocen desde hace 30 años y eso hace que José Ramón, que era una persona que es una persona que duda mucho, se lo piensa mucho, con Nagore se sentía como en casa, ¿no? Va más allá de eso.
al otro día alguien nos comentaba, es que a Nagore habría que ponerle nombre de una calle de Donosti o una plaza, ¿no? Es que este año en sección oficial tiene Maspalomas los domingos. Esa monja de los domingos tiene que ser, sí. Vamos. Sale en Carmele, sección oficial, y también en Zerua Oak, que es una serie que es protagonista absoluta. Estas dos fuera de competición, pero sección oficial. No para de trabajar, y esto es no porque sea buena, es que es una crack. Tiene una capacidad de transmitirte. Antes decías por José Ramón, yo creo que Nagore está a la altura, incluso a veces, no por calidad, sino por recursos. Es increíble cómo te puede transmitir con una mirada lo que le está pasando por la cabeza, ¿no? O cómo consigue, digamos que, ocultar los sentimientos, pero de alguna manera hacer entender tú cómo se puede sentir, ¿no? No, Nagore ya en Loreac pues nos dejó un poco de piedra ya con su esto, y bueno, al final es amiga nuestra, y ojalá tengamos ocasión de trabajar mucho más. Sí, luego está el personaje de, no me gustaría olvidarme, obviamente hay otros muchos, ¿no? Pero los principales son ellos dos y Cándido, ¿no? Y nos decía que no queremos dejarnos a nadie fuera, pero creo que hay que destacar también el Ramón que hace Sorión Eguilior, el Iñaki de Kepa Errasti y por supuesto, el Shanti de Cándido Uranga, ¿no? Y Cándido realmente era la primera vez que trabajábamos con él. De todos los actores, yo creo, porque con Kepa algo habíamos trabajado, con Sorión también, con Nagore y José Ramón también, pero Cándido era la primera vez. Ya cuando pensábamos en Santi, era una de las opciones, pero aún así hicimos un proceso de casting y fue en el momento en el que entró en la sala, de estos momentos que a veces tienes, no se da muchas veces, pero que se da en los procesos de casting, un momento como de revelación, ¿no? De entrar y decir, es él. O sea, no es que lo va a hacer bien, sino que es él, ¿no? Y tiene como una mezcla de dureza, pero a la vez como una especie de bonomía que va como emergiendo poco a poco. Era además el ideal para... En el guión estaba descrito, digamos, la foto de él de joven, ponía algo así como una especie de Juan Luis Galiardo en sus mejores tiempos. Ese era como un poco... Pero más peludo, ¿no? Sí, algo así. Entonces, realmente necesitábamos una persona que exudase como masculinidad, ¿no? Un poco que representase todo aquello por lo que Vicente pueda sentirse atraído, pero a la vez pueda temer, pueda envidiar. Era como alguien que encarnase todo eso, ¿no? Y yo creo que Cándido lo tiene. Oye, ¿por qué decidisteis rodar la mayor parte de la película en euskera? Nosotros cuando afrontamos una película intentamos que el idioma en el que se ruede sea el idioma natural para esa historia. Podría haberse contado esto. Incluso en su momento me acuerdo que se hablaba de que el protagonista podría ser alemán, porque hay mucho señor mayor alemán en Maspalomas y bueno, tenía su sentido. Pero al final rodar en euskera es como rodar en casa, ¿no? O sea, es nuestro idioma en ese sentido. Era un poco también volver al mundo de En 80 días y Loreac, un mundo en el que se cuenta una historia actual que no sucede ni en el siglo XIX ni en la guerra civil, etc. Y porque, bueno, pues hoy en día, y ojalá que siga así, digamos que rodar en euskera también, pues no tenemos los problemas que teníamos antes en cuanto a presupuesto. De hecho, hay unas leyes que en un futuro pueden peligrar, pero ojalá que no sea así, que hacen que, bueno, las lenguas cooficiales de España, pues también se pueda rodar películas de un presupuesto muy importante y con historias ambiciosas, ¿no? Y porque, bueno, al final Vicente es un señor euskaldún de Donosti, al que le traen a la residencia a Donosti, donde sucede el 80% de la historia, y todo esto es como que se nos hacía muy lógico, ¿no? Luego también yo creo que incide un poco más en generar ese contraste, ¿no? Del que estamos hablando todo el rato, ¿no? Pasar de Maspalomas a una realidad idiomática diferente, pues bueno, hacía que esa distancia o ese contraste entre las dos realidades fuese aún mayor, ¿no? Y sí, si me permites añadir una cosa, es que nosotros hemos hecho películas en euskera, en andaluz, con La Trinchera, en castellano, en catalán, en francés, también incluso hicimos Valenciaga en su momento, francés y castellano.
Y es verdad, lógicamente, no somos mainstream, no somos una gente que llevemos hordas de espectadores a los cines. No lo digo con orgullo, me encantaría que tuviéramos esa fuerza, pero no lo tenemos. Pero sí tenemos, o sí hay un público que sí se interese con nuestras películas. Y es verdad que, por ejemplo, hoy en día, rodar una película en un idioma o en otro, respecto a nuestra liga, lo digo entre comillas, no afecta tanto. Es verdad que la que más espectadores ha llevado al cine es La Trinchera y Marco, las dos en castellano, pero castellano y catalán, Marco, pero no están tan lejos de un Andía o de incluso un Lorea, que en cuanto a taquilla, ¿no? Y en cuanto a las plataformas, por ejemplo, también, hoy en día, pues yo creo que la gente se ha acostumbrado a ver en versión original, y ya saben también que está la opción de doblaje y tal y cual, y es como que ese mestizaje está siendo más natural, ¿no? Fíjate, un detalle más, no sé si es casualidad, pero tenemos 3 películas que se estrenan en el plazo de un mes y que abordan la temática LGTBIQ+, Más Palomas, Johnny a veces y Strain Ryu. Las 3 están rodadas en idiomas diferentes al castellano, en euskera y en catalán. ¿Es casualidad o es precisamente una muestra de una diversidad más amplia a la hora de crear y de contar historias? Bueno, yo creo que al final la diversidad siempre es interesante, ¿no? Yo creo que también está bien que tú elijas el idioma que te nace naturalmente, ¿no? Lo que decía Aitor. Y a veces la propia historia pues requiere que la historia sea en, como has dicho tú, en andaluz, no en castellano, sino en andaluz, sí, porque ¿no? ahí tuvimos también nuestra historia. O en catalán. Pero si no, también es verdad que si tú haces la película en euskera, en cierta forma también tienes la sensación de estar también haciendo tu pequeña aportación a una cinematografía, ¿no? Una cinematografía, digo, la hablada en euskera, que hasta hace 20 años era muy, muy escasa, ¿no? Y que poco a poco se ha ido haciendo cada vez más, ¿no? Y supongo que pasa lo mismo con el cine catalán o el cine gallego, ¿no? Entonces, es como que necesitas también mirarte idiomáticamente, ¿no? Y es bonito luego tú también poder tener como esos referentes como creador, el ver que otros también hacen cine en ese idioma, ¿no? Y te lo vas como creyendo, ¿no? Para mí es importante en todo, ¿no? Pues, y pasa lo mismo con... en algún momento hemos comentado esto porque también pasa lo mismo con la condición sexual o con... Pues hablando también de los mayores, ¿no? Que a lo mejor esconden un poco su sexualidad o tal. Yo creo que es importante mostrar referentes, porque al final es la forma en que evoluciona la sociedad, ¿no? Porque tú, si te ves reflejado en algo, te lo crees más, ¿no? Te lo crees más y actúas en consecuencia, ¿no? Y en ese sentido, el hacer cine en lenguas minoritarias, yo creo que es importante para enriquecer un poco la cultura en general. En este caso soy José Mari y Aitor, en Marco fueron Aitor y Jon Garaño, en La Trinchera Infinita fuisteis los 3. Oye, ¿cómo se reparten el trabajo los Moriarty a la hora de dirigir? Pues, o sea, para nosotros hay muchas discusiones. Hay una lógica, Muchas. Sí, muchísimas. Hay una lógica interna, pero es complicado explicarlo. Bueno, básicamente llevamos 25 años trabajando más o menos así. O sea, un espíritu comunitario y a veces un espíritu un poco de rotación, ¿no? Empezamos haciendo así los cortos y hoy en día más o menos seguimos así. Hay una persona que trae una historia, en este caso fue José Mari con Más Palomas. Esa persona lidera esa historia y a partir de un momento uno de los dos que están ahí pues van a entrar pues a aportar su punto de vista, ¿no? Y nosotros, José Mari, cuando estuvo escribiendo Más Palomas, estábamos preparando Marco, Garaño y yo, y luego ya pues cuando decidimos quién entraba, pues bueno, yo creo que es que a los dos nos encantaba la historia y al final fui yo. No sé, lo hacemos de una manera bastante... Alguna vez hemos tenido bastantes discusiones, incluso enfados, pero ahora últimamente lo hacemos de una manera bastante natural, ¿no? Incluso hemos tenido todas las combinaciones. Incluso hemos rodado los 3 a la vez con La Trinchera. Valenciaga también estuvimos los 3. Y ya en su momento decidimos que volvemos a la fórmula de 2 porque si no es demasiado. Un trío ya es demasiado. Sí, 3 son multitud. Oye, José María Goenaga, Aitor Arregui, lo dicho, muchas gracias por haber creado una película tan necesaria como este Más Palomas. Muchas gracias a vosotros.
Se acaba de estrenar la segunda temporada de Poquita Fe, la serie dirigida por Pepón Montero, interpretada en sus principales papeles por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. Esta segunda temporada continúa la historia de José Ramón y Berta. La precariedad, que ya los rondaba, termina de instalarse en sus vidas cuando les echan del piso en el que viven. Inician la búsqueda de una nueva vivienda, pero definitivamente la cosa no está fácil. La única opción es volver a casa de los padres de Berta. Los principios son complicados, pero mal que bien, las dos parejas consiguen mantener la convivencia. El problema, un problema más, surge cuando la hermana de Berta vuelve también al domicilio familiar. Lo que nos faltaba, la niña en crisis. ¿Esta mañana estábamos bien? No lo entiendo. No sé qué ha podido pasar. Ya te lo cuento yo. Desde que llegó estaba en la cocina. Bueno, y el salón, y la entrada. Un desastre. Cada vez hablábamos menos. Al principio pensé, habrá que acostumbrarse. Dije, será la convivencia. Pero aquello fue a más. Yo trabajo 12 horas, pero ella ¿qué hacen todo el día? Llegamos nosotros a casa. Anda, ¿qué haces aquí? Nagore me ha echado de casa. Mi hermana nos rompe con la novia, la echan. La hermana o la cuñada, según se mire, está interpretada por la actriz Julia de Castro, a la que tendréis muy presente porque era la cantante de la banda La Purísima. No llega sola a casa, ya que se ha quedado embarazada en una fiesta desmadrada que hicieron en casa de Nagore. Y con eso hemos ido al ginecólogo. Tal cual. Todas mirándonos. Y todas con su marido, claro. Digo, ¿no puede ser mi hija madre soltera o qué? Yo estaba en lo mío. Va a venir el bebé y es que no sé ni por dónde empezar. Esto es lo que siente mi hija todos los días. A mí me la suda que me miren. Y todas las personas que son como ella. Es horrible, ¿eh? Te pones en su piel. Tienen que ser muy fuertes para aguantar esto. Sentí un orgullo por mi hija. No os dejéis llevar por lo que acabáis de escuchar, porque ya sabéis que en Poquita Fe nada es lo que parece. Esta segunda temporada tiene 8 capítulos y podéis verla en Movistar Plus. La entrevista con los Moriarty, con Aitor Arregui y con José Mari Goenaga, la grabamos unos días antes de la entrega de premios del Festival de San Sebastián. Como ya sabréis, en esa entrega José Ramón Soroiz recibió la Concha de Plata al mejor actor y unas horas antes, Maspalomas había recibido el premio Sebastián que concede Gaitu, la asociación GLTB del País Vasco. Deseándole todo lo mejor a Maspalomas, porque se lo merece, nos despedimos en compañía de José María Sendra, Alejandro Olivar, Alicia Blanco y Luis Miguel Ortiz. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.